Bueno, a ver, empezó el tratamiento parlamentario, el presupuesto que ya fue presentado hace unos días, y lógicamente en torno a él se desatan una serie de tensiones importantes, ¿no? Empieza esa cosa de la frazada corta que suele tener la discusión sobre el presupuesto, solo que en este año estamos, recordemos, discutiendo, conversando, Sí. presupuesto del año que viene, es un año electoral. Ujú. Entonces la discusión tiene una dimensión que es financiera, pero también una dimensión política. Ujú. Por ejemplo, los gobernadores han ido adelantando una serie de demandas que tienen, tratando de capturar mayores recursos vía coparticipación o algún tipo de asignación directa, discutiendo algunas cuestiones que ya vienen llevando un tiempo importante sin que se resuelvan. Por ejemplo, los famosos adelantos del Tesoro Nacional. Vos sabés que la coparticipación primaria divide la masa coparticipable en tres: una parte para la nación, una parte para el conjunto de las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires y una parte para lo que se llama los adelantos del Tesoro Nacional. Esos adelantos piden las provincias que se asignen automáticamente de la misma manera que el resto de la coparticipación, y esa es una discusión fuerte con el gobierno nacional porque hasta el momento es una atribución discrecional del gobierno y no se asigna de manera automática. Otra discusión muy fuerte se lo utiliza para encolumnar a los gobernadores en este caso. Bueno, claro, en teoría es para asignar a situaciones de urgencia, de catástrofe, imprevistas en el presupuesto, ¿verdad? Debería ser así, sí. Debería ser así. Sí. Pero en la práctica tiene, digamos, una función política muy importante para disciplinar, alinear, sumar voluntades cuando hace falta juntar votos para aprobar alguna ley áspera o de trámite dificultoso, ¿verdad? O sea que ahí hay una discusión fuerte que tiene, dependiendo cómo se resuelva, un impacto importante sobre el presupuesto porque quedará más cubierta o menos cubierta, es decir, le hace con más déficit o con menos déficit el presupuesto nacional, según sea que las provincias ganen o pierdan participación en lo que tienen. Otro tema muy importante ahí es la discusión que está ocurriendo con los gremios, ¿verdad? Porque ahí hay dos capítulos que son de primer orden en las demandas sindicales que tienen un impacto directo sobre el presupuesto. El primero, el famoso tema del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Sí, en la medida que fue una herramienta de campaña del PRO. Que fue una promesa tajante del PRO, claro, que lo iban a eliminar. Porque el salario no debía pagar impuestos. No es ganancia, era el argumento del PRO. Recordemos que igual en todas partes del mundo los salarios pagan el impuesto a los ingresos. La discusión es a partir de cuándo esto debe darse, ¿verdad? Y de qué manera. Hoy hay una situación muy enojosa porque la mayor parte de las personas físicas que pagan el impuesto a las ganancias son asalariados. Esto es muy absurdo. En todas partes del mundo la mayor parte de las personas físicas que pagan impuesto a las ganancias son adinerados, no asalariados. Son personas que cobran rentas de distinta índole por sus tenencias accionarias, por sus plazos fijos, por sus colocaciones financieras. En el caso particular de la Argentina, los que más pagan entre las personas físicas son los asalariados. Y además, lo que es más enojoso, más del 80% de los que pagan lo hacen a la tasa más alta, al 35%. Es decir, que todos ganen mucho o no tanto, terminan pagando la misma alícuota, lo cual también es muy enojoso, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema porque en la medida que prosperen las demandas gremiales, se reducen los ingresos del Estado y aumenta el déficit. Y la otra cuestión es el bono de fin de año. Si el bono de fin de año prospera, el tema es si incluye o no incluye a los trabajadores estatales. Hasta ahora el gobierno viene diciendo que no. Y sí, porque hay gobernadores que no van a poder pagar, no van a poder hacer frente a este bono de fin de año que pretende la CGT. Ahí está, esta observación tuya justamente nos permite relacionar este tema con el anterior. Por eso los gobernadores van a la mesa y piden más recursos, porque dicen, tenemos que atender mayor gasto, necesitamos mayores recursos, y de nuevo, hay una dimensión financiera de esto que tiene que ver con que si alcanzan o no alcanzan los recursos para atender estas demandas muy atendibles de recomposición salarial. Recordemos, los propios datos oficiales dan una inflación de más del 40% interanual y ninguna paritaria cerró en ese orden. Es decir, que ya los trabajadores, dependiendo de si cerraron más o menos cerca del 40 y pico por ciento anual, 43, 44%, tienen ya una pérdida importante y están buscando recomponerla de alguna manera, por ejemplo, a través de
del bono del fin de año, pero si esto se concede, los gobernadores dicen, la plata no alcanza, repartamos los recursos de otro modo, la nación dice, no, la reparto ese que es, y ahí estamos en esta discusión, insisto, con una dimensión que es financiera, pero también una dimensión política, porque esta es una elección la que tenemos el año que viene distrital, es decir, se resuelve en cada una de las provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y nadie quiere arriesgar el resultado electoral ni generar tensiones que compliquen la gobernabilidad, y esto sabemos que entonces tiende a que la mano se afloje, ¿verdad? Pero bueno, estamos en plena discusión, habrá que ver cómo termina. El otro tema es tarifas, que también tiene un impacto directo sobre el presupuesto. Es decir, salarios, tarifas y reparto del recurso o de los recursos con las provincias son los tres temas centrales que hoy están teniendo discusión en torno al presupuesto y que van a tener altísimo impacto desde el punto de vista financiero y político en los meses por venir. Sí. Alejandro, corregime si por allí estoy equivocado cuando pienso porque aparte no sé mucho en economía, estamos de alguna manera tratando de aprender un poquito. La frazada económica es una sola, ¿no? Y ahí se decide a quién se tapa y a quién se destapa. Exactamente. Los recursos son siempre escasos, esto en general. Cuando hablamos del Estado, la hacienda pública, los recursos del Tesoro son recursos limitados. Lo que hace que resolvamos y tapamos la cabeza a los pies. Es una decisión ideológica. Es política. Política. Es una decisión política. ¿A quién atendemos? A ver, si, volviendo al ejemplo anterior, para decirlo de una manera provocativa, a algunos va a molestar lo que voy a decir, pero es muy gráfico. Es decir, cuando el gobierno dijo, vamos a eliminar las retenciones a los exportables argentinos y vamos a eliminar el impuesto a las ganancias a los salarios durante la campaña, fijó una posición política. Cuando llegó al gobierno, resolvió la primera y no resolvió la segunda. Entonces, ¿por qué? ¿Esa es una decisión de recursos? Bueno, en parte sí, pero habiéndose resuelto la cuestión de las retenciones a los exportables argentinos y no la del impuesto a las ganancias a los salarios, significa que la decisión política fue una en un sentido y la contraria en el otro. ¿Se entiende lo que...? Clarísimo, clarísimo. Alejandro, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, buenas tardes. Clarísimo, como siempre, muy pedagógico y tratamos de entender esta maraña económica, que bueno, que en definitiva, hoy por hoy sabemos cuál es el camino y ya nos estamos imaginando para dónde apunta el presupuesto para el año que viene, ¿no?